Hola Aara, solo paso a decir que esta historia no me pertenece y el link está en la descripción. Finalmente, se acabó, las palabras escaparon de su boca en forma de niebla. La atmósfera oscura a su alrededor se asentó de manera bastante ominosa cuando la lluvia comenzó a caer a su alrededor. En un giro del destino, no fueron ellos quienes lo derrotaron, sino al revés. Yacen en pedazos, rotos más allá de toda reparación y reconocimiento. Un ceño oscuro impregnó su rostro mientras un trueno daba vueltas a su alrededor. El sonido resonó en la ciudad rota, extendiéndose a su alrededor. Sus ojos verde mar y su cabello rubio dorado, empapados con la culpa de innumerables inocentes muertos. No había logrado salvar una sola alma en esta ciudad desolada. Los edificios se habían derrumbado, las calles habían sido aniquiladas y numerosas tiendas estaban en ruinas. Era como si estuviera parado en medio del mismo infierno, rodeado por las llamas de la muerte, incapaz de extinguirlas. El daño ya estaba hecho, pero ahora, al menos podía empezar a reconstruir y mejorar las cosas. Los androides finalmente habían sido destruidos. La pesadilla, en su mayor parte, había terminado. Todos los años de tormento que había soportado terminaron en una sola lucha a muerte. El ciclo eterno de acercarse a estos monstruos, pelear y luego escapar por la piel de sus dientes. Finalmente había logrado poner fin al ciclo, pero le había costado al planeta una buena mayoría de su población. Innumerables yacían muertos con pocas esperanzas de resurrección. Matar a los monstruos responsables solo le trajo una satisfacción moderada, pero la abrumadora sensación de fracaso aún infectaba cada rincón de su mente. El estado de la ciudad reflejaba cómo se sentía. Roto y sin valor. No había podido proteger a cada persona en esta ciudad, y sabía que no había posibilidad de traerlos de vuelta. La tierra lloraría por siempre esta tragedia, y él siempre la recordaría como su mayor prueba. Su padre había dejado zapatos grandes para llenar, y le había tomado demasiado tiempo ponerse esos zapatos. Sus manos se apretaron. Su padre estaría decepcionado. No pudo salvar a toda esta gente. Con las esferas del dragón de la tierra inutilizadas, había muy pocas esperanzas de devolver la vida a la gente. Solo otro recordatorio de sus fracasos. Piccolo estaba muerto, y esa culpa recaía sobre él mismo. No pudo encontrar a nadie más culpable de la muerte de su mentor. Él había sido enojado y tonto. Pensó que podía luchar contra los androides por su cuenta, pero una vez más, el guerrero namekiano se había sacrificado por segunda vez para salvar su vida. Por supuesto, siempre había esperanza. Las esferas del dragón de Namekian eran otra opción, pero los androides habían destruido todo el trabajo de los Briefs, por lo que Bulma y su padre tardarían varios años en construir una nave funcional capaz de viajar por el espacio. Incluso si eso sucediera, la ubicación de New Namek era desconocida para ellos. No estaba en el mismo lugar que el Namek anterior. La esperanza estaba allí, pero fue fugaz, casi como una quimera. Gohan recordó cuando su vida había dado un vuelco abrupto, desde que había regresado a casa desde Namek. Su vida parecía ser una pelea tras otra. Solo quería descansar, quería paz. Quería que el sol volviera a brillar intensamente y no tener que preocuparse por la destrucción de otra ciudad. Eso finalmente parecía que se estaba convirtiendo en una realidad, pero sabía que no podía dejar de entrenar. Después de todo, fue el último en defender la Tierra, aparte de Trunks. Goku nunca sería revivido. Había muerto naturalmente debido a una enfermedad y el dragón no podría resucitarlo. Nunca podría confiar en Vegeta si el Saiyajin alguna vez reviviera, y los otros humanos querían vivir sus propias vidas. Si bien lucharían para proteger el planeta, él tuvo que aceptar la realidad de que tenía sangre Saiyajin, y el poder que le otorgaba le daría ventaja sobre sus amigos humanos. Tenía 9 años cuando todo esto comenzó, ahora 7 años después lo había terminado. Él era la única persona que podía defender a la gente de este planeta y defenderlos del mal, pero incluso eso le había pasado factura. Incluso ahora, la sensación de fracaso carcomía su conciencia. Vaya protector que era, siempre llegaba demasiado tarde para detener el genocidio. Durante su pelea con esos dos androides sedientos de sangre, cambió el rumbo de la batalla cuando accedió a todas las capacidades de su estado dominado de Super Saiyan. Los había tomado por sorpresa, y con el aumento masivo de poder y el control de energía, había logrado empujar la batalla a su favor y diezmar por completo a los androides. No se habían dado cuenta, pero su arrogancia y naturaleza brutal habían sido la causa de su muerte prematura. Se había entrenado durante años para mejorarse a sí mismo, para perfeccionarse y convertirse en un guerrero.
No el guerrero que quería ser, sino el guerrero que tenía que ser por el planeta. Tenía que ser fuerte, y tenía que mantenerse erguido porque era la única luz que le quedaba a la gente de la Tierra. Su última esperanza. Con el poder del Super Saiyajin legendario todavía dando vueltas alrededor de su cuerpo, despegó hacia el cielo atronador, su misión aún no había terminado. Voló a un lugar familiar en las montañas del norte y aterrizó justo afuera de una cueva que tenía una sensación extraña, pero la ignoró. Su mente estaba enfocada y agudizada a grados peligrosos. Android 17 y 18 no serían los últimos horrores que enfrentaría. Bulma le había informado de la naturaleza psicópata del Dr. Gero. Había llegado al laboratorio de Gero, el mismo lugar que dio a luz al dúo destructivo y asesino. Esos dos fueron creados aquí, y podía sentir que su sangre comenzaba a hervir mientras pasaba varias vainas con diferentes números en ellas. Android 17 y Android 18 fueron, sin lugar a dudas, los androides más poderosos aquí por mucho, ya que parecían ser los últimos de la serie. Sí vio la cápsula con la etiqueta 19, pero parecía que el androide que ocupaba la cápsula estaba roto y le faltaban partes. Las otras cápsulas todavía tenían androides dentro, pero parecían inacabadas o inactivas. Estaban profundamente dormidos e inofensivos. Aún así, para Gohan un androide era una amenaza, pero no desperdiciaría su poder destruyéndolos a todos uno por uno. No podía arriesgarse a despertarlos así. Cualquier chispa de energía podría hacer que un programa desencadenara una reacción en cadena. Gero era astuto, y sin duda tenía múltiples contramedidas preparadas si alguien encontraba su laboratorio desatendido. 17 y 18 tenían la mayor parte del trabajo puesto en ellos como se ve en los planos, y tenían diseños futuros para algo más que Gohan no se molestó en considerar. No era importante, ya que estaría borrando este lugar del mapa una vez que terminara aquí. No habría restos, solo polvo y humo. Él se aseguraría de ello. Después de atravesar varias puertas, encontró la fuente principal de la locura que había atormentado al mundo durante 7 largos años. La computadora maestra. ¿Cómo supo él de esto? Los androides constantemente se burlaban y hablaban de cómo habían destruido a su creador, el Dr. Gero, pero también habían mencionado la fuente de los locos planes del Dr. Gero. Una máquina que los programó y los guió para hacer lo único que Gohan estaba arriesgando su vida para evitar. Aniquilación total de la humanidad, así como una loca compulsión por matar a su padre Goku. Pero él ya había fallecido, por lo que siguieron adelante y decidieron ocuparse de destruir y cazar a la humanidad hasta el último hombre. Era simplemente un juego para ellos y un infierno de pesadilla para él. Habían estado bien encaminados para lograr su objetivo, pero afortunadamente él había logrado acabar con ellos antes de que trajeran la extinción masiva a la humanidad, pero incluso después de su muerte, no había terminado. La fuente aún estaba viva. Todavía trabajando duro, creando más pesadillas, sin duda. Era un riesgo con el que no estaba dispuesto a jugar. Todo en este lugar tenía que morir. Se aseguraría de que al destruir la computadora maestra, eso en efecto, destruiría todo en este miserable lugar. Después de todo, era la mente maestra la que dirigía todo. Gero solo había sido el cuidador. La computadora maestra había almacenado todo el trabajo, el código, los esquemas y las órdenes del Dr. Gero dentro de ella. Levantó las manos, recordando todo el horror que había experimentado. La muerte de todos sus amigos. Ahora solo estaban su madre y su abuelo, Bulma y su pequeño Trunks, que estaba creciendo. No podía permitir que Trunks experimentara todo esto a medida que envejecía. El chico estaba fresco y dispuesto a aprender. No había forma de que Gohan dejara que Trunks pasara por la misma infancia horrible que tuvo que experimentar. Con esto, estaba haciendo un futuro más brillante para todos ellos. Los estaba liberando de este ciclo aterrador de genocidio. No eran solo los androides, tenía que cortar el cáncer que los creó, tenía que destruir la fuente de la locura detrás de todo. La computadora maestra tenía las intenciones de Gero y todavía estaba trabajando duro para producir algo. Tenía que detenerlo, no podía dejar que esta pesadilla continuara. Haría lo que su padre debería haberle hecho al ejército listón rojo hace tantos años, y debido a su inacción, dio a luz a ese científico lleno de odio. Siempre parecía volver a Goku. Gohan nunca podría odiar a su padre, el hombre era un héroe después de todo, un héroe que atesoraba la vida de muchos. Al anciano Saiyajin le encantaba pelear y disfrutaba cada desafío que se le presentaba. Nunca rehuyó por miedo, ni se echó atrás debido a las abrumadoras probabilidades.
No, el hombre se mantendría erguido y enfrentaría el miedo, exigiendo luchar en terreno parejo con él, y al final, le ofrecería misericordia. ¿Cómo podría un hombre así ser tan fuerte y caer en una mera enfermedad? Parecía que incluso los héroes más fuertes caían ante las cosas más pequeñas. El medio Saiyajin levantó su mano hacia la computadora maestra, sus ojos sin piedad. El concepto de misericordia se había perdido en él hace mucho tiempo. Con un disparo potente, cargó una ráfaga en su mano, viendo cómo el ataque dorado en su mano se hacía más brillante y más grande a medida que se iluminaban los alrededores de la cueva oscura. Disparó y la máquina se tragó la ráfaga como un niño hambriento. Por un momento, hubo silencio cuando la máquina se apagó, todas las luces se apagaron y se apagaron. Gohan se dio la vuelta para irse, satisfecho. Cuando se encendió para salir volando del laboratorio, la máquina cobró vida y de repente explotó. Todo el entorno fue tragado por una luz blanca cegadora. La explosión provino del interior de la computadora maestra, una contramedida de último recurso. Gohan no fue lo suficientemente rápido, se dio la vuelta solo para encontrarse cegado y envuelto por la luz cegadora. Cuando la luz finalmente se apagó, toda la ladera de la montaña era un cráter humeante y, como resultado final, faltaba el luchador más fuerte del mundo. El silencio cayó sobre la tierra, como para llorar la pérdida repentina del medio Saiyajin de corazón puro. La tierra había sido salvada. Estaba suspendido en el aire, flotando. Su ropa estaba devastada más allá del reconocimiento, y lucía como si hubiera pasado por una batalla violenta y destructiva. Desde su punto de vista, acababa de luchar contra los androides y destruir su punto de origen. Había salvado a su mundo del fuego que continuaba devorando a más personas inocentes. El espacio a su alrededor era negro, como si estuviera en el espacio. No estaba consciente, eso era claramente obvio. Estaba atrapado en su mente, suspendido en un estado de inquietud y coma. Después de unos momentos de canalizar su energía, Gohan sabía que no podía despertarse a la fuerza. Desafortunadamente, parecía que iba a quedarse atrapado así hasta que logró encontrar una salida o algo lo sacó a la fuerza. Mientras flotaba en lo que parecía ser el final del universo mismo, Gohan trató de medir el tiempo a medida que pasaba. Cada vez que parpadeaba, podía ver algo nuevo, como si el tiempo pasara a la velocidad de la luz. Todo lo que podía hacer era observar con impotencia cómo el escenario a su alrededor se movía y cambiaba, negándole la idea de escapar. En breve, pudo escuchar susurros pasar, como si alguien estuviera hablando detrás de él. Intentó girarse, pero descubrió que no tenía control sobre su cuerpo. Quería girar la cabeza para ver quién estaba hablando y de dónde venían estas extrañas voces, pero, lamentablemente, estaba atrapado escuchando estos sonidos incorpóreos. Era como si estuviera flotando en un vacío donde su subconsciente podía escuchar el mundo exterior, pero solo podía captar breves partes de lo que estaba pasando. Algo le estaba pasando a su cuerpo, y apenas podía reconstruir las palabras que estaba escuchando. Estas voces iban desde el pánico hasta el enojo, la confusión, simplemente no podía decir de qué estaban hablando. Rose, desapareció, luz cegadora, destrucción, cada palabra provenía de una voz diferente. Era como un rompecabezas, pero faltaban todas las piezas, excepto estas pocas palabras que formaban piezas muy pequeñas. No podía entender. ¿Estaba todavía en la Tierra? ¿Se acabó realmente la amenaza de Android? ¿Qué era esa luz que parecía ubicarlo aquí? ¿Estaba muerto? No, el más allá era muy diferente de lo que su padre le describió. Otro mundo era otra dimensión, otro plano de existencia, pero entonces, ¿por qué estaba él en su mente, atrapado en su subconsciente? ¿Qué tipo de contramedida había colocado Gero dentro de su computadora maestra? ¿Qué pudo haber hecho? Nada de lo que estaba escuchando tenía ningún tipo de sentido. Salem, 13, última esperanza, chico, entendimiento, poder, una vez más, todas estas palabras vinieron de diferentes personas, y solo de un sentimiento, se sentía como si estuvieran colocadas fuera de orden y dichas en diferentes marcos de tiempo. Desplazado y atrapado en un vacío donde el paso del tiempo le pasaba como madera a la deriva en un océano. No podía hacer nada más que esperar y escuchar. Las últimas voces sonaban como si se estuvieran refiriendo a él. No humanos, faunas. Algo más, extraterrestre, las voces se volvieron más distorsionadas a medida que iban y venían. Gohan estaba teniendo problemas para procesarlas, pero sabía que estas palabras tenían que estar refiriéndose a él. Podía sentir una sensación de ardor, como si algo subiera por su columna vertebral y entrara en su cabeza. Las preguntas quemaban y picaban en su conciencia. ¿Qué era una fauna?
¿Quién estaba hablando? ¿Qué le estaba pasando exactamente? ¿Fueron estas voces responsables de atraparlo dentro de su mente? Chaleco verde, peligroso, escondido. Estas voces seguían volviéndose más extrañas. Gohan no podía entender las palabras cuando el dolor comenzó a paralizar su mente. Trató de forcejear y pelear, pero lo que fuera que restringía su movimiento lo estaba matando lentamente. Quería gritar de dolor, pero incluso eso estaba resultando demasiado difícil. Flotar en un vacío, incapaz de expresar el dolor, era enloquecedor. Afortunadamente, la cantidad de dolor que sentía aumentó y sintió que su cuerpo volvía a estar bajo control. Canalizó su poder y la jaula metafísica comenzó a derrumbarse a su alrededor. Abriendo la boca, gritó. Sus ojos se abrieron cuando su poder explotó a su alrededor. Sus gritos resonaron en la prisión en la que de repente se encontraba. Sus pulmones rugían de alivio, pero su poder seguía arremetiendo a su alrededor. Su cabello cambió a dorado cuando echó los brazos hacia un lado. Una brillante luz dorada salió de la caja antes de que explotara rápidamente. Una onda de choque atravesó la oscuridad cuando el metal y varios otros materiales salieron volando. El suelo debajo de donde se había colocado la caja había sido borrado de la existencia. La luz dorada atravesó la oscuridad, iluminando toda el área para que él la viera. Su cuerpo se sentía débil y frágil, pero continuó empujando hasta que el dolor desapareció. Su cabeza se sentía como si estuviera a punto de estallar. Empujó su forma de Super Saiyan a su máximo absoluto, esperando hasta que su cuerpo se rindiera. Los efectos resonantes de la transformación hicieron que los pilares circundantes temblaran y se agrietaran bajo la fuerza. Su poder de repente golpeó esa pared familiar, y volvió a su forma base abruptamente. Cuando salió de su estado transformado, el temblor disminuyó y cayó de rodillas. Su cuerpo estaba frío y sus músculos ardían. Era como si no los hubiera usado en años. Se sentía enfermo y desnutrido. La sensación solo empeoró a medida que la oscuridad volvía a entrar en el área similar a una bóveda que ahora ocupaba. No podía ver nada, ya que la oscuridad cubría su visión por completo. Podía sentir el suelo frío como la piedra, su cálido aliento calentaba el suelo frente a su cara. Gohan, lento pero seguro, se puso de pie. Estaba completamente oscuro, aparte de algunas luces azules en la distancia, se puso de pie y encendió una luz de energía en su mano. El orbe amarillo brillante iluminó el área a su alrededor. Ahora que sus ojos se habían adaptado y se había tomado unos momentos para estabilizarse, ahora podía controlar adecuadamente su energía. Estaba claramente bajo tierra. Los grandes pilares que se elevaban a su alrededor se extendían directamente hacia el techo. Mientras tropezaba continuamente en la oscuridad, se volvió para ver otra máquina que albergaba a otra persona en la distancia. Enfocó su energía y, para su sorpresa, descubrió que la energía de ella fluctuaba al borde mismo del precipicio de la muerte. Esta persona parecía estar ocupando una caja similar en la que había estado. Se acercó y colocó una mano en su vaina. Ella estaba en un sueño profundo. Tenía cicatrices por toda la cara, como si alguien hubiera tomado una cuchilla afilada y le hubiera tallado la cara. La extensión de sus heridas hizo que su estómago se revolviera violentamente. Su energía estaba tratando de reponerse, pero estaba chocando contra una pared. Era como si le hubieran arrancado el alma de su cuerpo, pero solo a la mitad. ¿Quién le haría esto a una persona? Su voz era suave y llena de tristeza. Mientras continuaba examinando a la chica, una señal de energía desconocida se encendió detrás de él. Por instinto, Gohan se giró y disparó una ráfaga. Los viejos hábitos se recuperaron. La explosión amarilla fue desviada, salió en espiral y golpeó uno de los pilares. Sacó un gran tiro del cemento sólido, pero se mantuvo estable. Gohan miró a la persona que tenía delante. El hombre estaba allí, cabello plateado, traje negro con botones dorados, bufanda verde y bastón. Miró a Gohan, interesado y bastante sorprendido. Caminó hacia adelante de una manera no amenazante, pero Gohan mantuvo la guardia alta. Cualquiera que pudiera desviar una explosión como esa tenía el poder que estaba escondiendo, y no confiaba en nadie con ese poder. Aparte de los androides, no había nadie en la Tierra que pudiera realizar tal hazaña. Veo que finalmente has decidido despertarte, comentó el hombre impasible. Gohan miró al hombre con cansancio. No parecía amenazador, y además no había intención de hacerle daño aquí. Se había vuelto bastante excepcional en la búsqueda de los sentimientos de las personas. Había sido algo que su padre había mostrado cuando regresó de Yardrat.
Leer la firma de energía de alguien y usarla como fachada para sus emociones era bastante difícil, pero había aprendido cómo hacerlo progresivamente con el tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Gohan. Ozpin miró al niño, una mirada de sabiduría y cuidado cruzó su rostro. Gohan podía decir que este hombre era inteligente, y al sentirlo ahora que estaba parado frente a él, su poder era una historia completamente diferente. El hombre era fuerte, no podía dudarlo. Definitivamente no es tan fuerte como los androides, pero ciertamente supera al de cualquier humano normal por un margen insondable. Profesor Ozpin, comenzó el hombre con una pequeña sonrisa. Puedes llamarme Ozpin, si así lo deseas. Encontrarse con personas con un nivel de poder tan alto hoy en día para Gohan era como encontrarse con una canasta de dulces en medio de la nada. Era absurdo y nadie pensaría que existiría. Solo había logrado sobrevivir tanto tiempo porque se escondió con Trunks y Bulma y entrenó en silencio. Bueno, eso fue hasta que se enteró de la cámara hiperbólica del tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que te puse en esa cápsula de éxtasis para mantener tu bienestar preservado. Estaba empezando a perder la esperanza de que alguna vez despertaras, afirmó el profesor. Las cejas del medio Saiyajin se levantaron ante el comentario mientras giraba lentamente la cabeza hacia el montón de escombros destruidos y humeantes que una vez sostuvieron su cuerpo. Se sentía bastante mal por destruirlo ahora. Tecnología como esa era difícil de conseguir en estos días. ¿Cuánto tiempo estuve dormido?, Gohan preguntó temiendo la respuesta a la pregunta. Ozpin se enderezó el traje antes de responder la pregunta que probablemente iba a cambiar mucho la vida del joven. 13 años y unos pocos meses más o menos, respondió Ozpin causalmente. El cuerpo de Gohan se congeló cuando la información comenzó a asimilarse lentamente. Un equipo bajo mi tutela te encontró en medio de un bosque lleno de Grimm. Me dijeron que tenías un aura muy extraña cuando te encontraron, extremadamente poderosa. Y decidí traerte a mí en lugar de a un hospital normal, respondió Ozpin con un toque de engaño en su tono. Gohan no se lo perdió. Gohan sintió la verdad detrás de sus palabras, pero el anciano parecía estar ocultándole información. ¿Por qué? Empujó esos pensamientos a un lado, había algo más plagando su mente ahora. 13 años. La mente de Gohan corría a velocidades que rivalizaban con la luz. Trunks ya sería un hombre joven, probablemente acababa de cumplir 20 años cuando aún tenía 16. Bueno, todavía aparentaba 16, físicamente eso es. La idea de que Trunks y Bulma todavía estaban vivos parecía muy probable considerando todas las firmas de energía que estaba sintiendo desde el suelo por encima de donde estaba, había miles de personas ocupándose de sus asuntos. Puedo decir que no te estás tomando esto muy bien. ¿Vamos a discutir las cosas más a fondo en mi oficina? Está bastante oscuro y siniestro aquí abajo. Prefiero discutir las cosas en un ambiente más agradable, sugirió el director. Gohan asintió bastante aturdido mientras seguía al hombre en silencio. Hicieron su camino hasta el final de la habitación, entrando en un ascensor. El hombre presionó algunos botones y el ascensor cobró vida. Ozpin y Gohan tomaron el ascensor hasta la oficina donde trabajaba. El medio Saiyajin miró brevemente por las ventanas hacia una ciudad próspera. Si había algo que sabía ahora, era que este lugar no le resultaba nada familiar y estaba acostumbrado a los lugares de la Tierra. El aire se sentía diferente, y las miles de firmas de energía que estaba sintiendo tenían un toque extraño. No se sentían como humanos normales. Incluso 13 años después, todavía habría signos de destrucción por parte de los androides, y no había nada de eso. Entonces, no podía entender exactamente dónde estaba. Toda esta energía la estaba sintiendo. Todas estas presencias fuertes fueron suficientes para decirle que había muchos luchadores capaces alrededor de su ubicación en este momento. Podría haber usado ese poder cuando se enfrentaba a los androides. Podrían haberlo estado apoyando. Tal vez no luchar contra ellos de frente, pero ciertamente proporciona distracciones y evita que los androides se concentren únicamente en él. Bueno, ya no importaba, los había destruido sin ningún remordimiento, de hecho, disfrutó viéndolos gritar mientras eran vaporizados por sus ataques al final. Le preocupaba, se sentía un poco como Vegeta cuando pensaba así. Lo último que quería hacer era convertirse en ese hombre. Demasiada ira, tanto deseo de más poder. Gohan no podía entenderlo en absoluto. Este es el reino de Vale. Hay 4 reinos en el continente. Atlas, Mistral, Bakuo y Vale. Todos los reinos se han construido para mantener alejados a los Grimm, y lo han hecho durante muchos, muchos años, explicó Ozpin.
Gohan miró al anciano profesor por el rabillo del ojo. Algo no parecía estar bien aquí, y una sospecha furtiva comenzaba a hacerse más clara dentro de su cabeza. ¿Cuántos años exactamente? Gohan preguntó vacilante. Ozpin se sentó con su chocolate caliente y tomó un sorbo antes de dejarlo sobre el escritorio y mirar fijamente a Gohan. El hombre estudió cuidadosamente las facciones del adolescente. Gohan de repente se sintió ansioso bajo la mirada cuidadosa e intrigada de Ozpin. Más de lo que puedo recordar con seguridad, replicó Ozpin. Gohan cerró los ojos y se volvió hacia la ventana por la que estaba mirando. La respuesta estaba clara para él ahora, casi tan clara como el día. No sabía cómo sucedió, o por qué sucedió, pero en el momento en que destruyó la computadora maestra de Gero, algo sucedió y lo llevó a un planeta diferente. Gohan no pudo encontrarle ningún sentido. Lo hizo enojar. ¿Cómo se suponía que iba a llegar a casa ahora? Perdone mi rudeza, soy el director de esta academia diseñada para entrenar cazadores y cazadoras, para proteger a la población cada vez menor de nuestro mundo, explicó Ozpin. Gohan continuó observando la ciudad de Vale. Abajo, en el patio, había niños de su edad, riéndose y divirtiéndose. Un tinte de celos se forzó en su mente. Algunos tenían características animales distintivas sobre ellos, y algunos eran solo humanos. Podía diferenciarlos de las firmas de energía únicas y diferentes que sentiría de cualquiera de las dos especies. Cómo la gente de Namek se sentía diferente a los humanos, y cómo los Saiyajin se sentían diferentes a los demás. Las diferentes especies se sentían distintivamente separadas, pero compartían muchas similitudes. ¿Protegerlos de qué? ¿Androides? Preguntó Gohan. Ozpin simplemente entrecerró los ojos. No. El Grim. ¿Qué son los Grim? Respondió el medio Saiyajin. Ozpin simplemente hizo un gesto hacia el cielo, justo afuera de su ventana. En la distancia, justo sobre la cresta de una montaña cercana, apareció un pájaro negro gigante. Los ojos de Gohan se abrieron dramáticamente cuando el pájaro atravesó los cielos hacia la ciudad. Hubo un estallido resonante, y la criatura estalló en humo negro. ¿Qué pasó? Preguntó incrédulo. Las defensas del reino, haciendo lo que fueron diseñadas para hacer, Ozpin tomó otro sorbo de su chocolate caliente. Los Grimm son criaturas de la oscuridad, nacidas para cazar a la humanidad hasta la extinción, explicó. Gohan solo pudo negar con la cabeza. No había ninguna duda al respecto ahora. O estaba en un mundo diferente, o la Tierra había hecho algunos cambios serios durante 13 años, y sabía que tomaría mucho más tiempo para que se produjeran los cambios. Nada de esto es lo que recuerdo. Gohan se volvió hacia el director, una mirada de preocupación en el rostro del adolescente. Perdóneme si no me cree, señor, pero no creo que esté en el mismo planeta que antes, finalizó. Eso ciertamente despertó el interés de Ozpin cuando el hombre se recostó en su silla con las yemas de los dedos juntas. Ahora bien, esto le interesó mucho. Nunca hubiera descartado la posibilidad de que el chico fuera de otro planeta. Durante 13 años había estudiado a este chico y había aprendido muchas cosas. Algunos de ellos rompedores, y otros, inquietantes y, me lo había imaginado. Posees un aura extraña como nunca antes había visto. Tan cruda y potente. Si bien no llegué a la conclusión de que eras de origen extraterrestre, habría asumido que eras mucho más que un ser humano promedio, comentó Ozpin con un brillo curioso en sus ojos. Gohan solo pudo asentir con cuidado en respuesta. No quería revelar demasiado. Los Saiyajin no tenían exactamente la mejor reputación. Mantendría el hecho de que solo era mitad humano para sí mismo por ahora. Si estaba en un planeta diferente, no necesitaba que la gente le criticara por estar relacionado con una raza responsable del genocidio masivo. Por otra parte, la gente de Redmond podría no saberlo, pero era mejor prevenir que curar. No estoy seguro de cómo terminé aquí, comenzó a explicar Gohan. Ozpin observó a Gohan con una cara impasible e ilegible. Gohan no podía adivinar lo que el hombre estaba pensando, y había un aire misterioso en el director que era realmente desagradable. La forma en que el profesor de cabello plateado lo miró, realmente lo puso nervioso. Era como si el hombre supiera algo que él no sabía, y eso molestó al hijo de Goku sin fin. Parece que estás vestido para luchar contra algo, comentó Ozpin, mirando el estado de la vestimenta del niño. Gohan aún vestía su ropa de mala calidad de su batalla con los androides. Una versión más pequeña, andrajosa y ligeramente desgarrada del soldado de su padre. Había recibido algunos otros del maestro Rossi, pero se sentía más cómodo con sus padres que con aquellos. Le gustaba usar la vieja ropa de pelea de su padre, porque sentía que su padre lo estaba cuidando de alguna manera.
Sonaba tonto, pero disfrutaba la idea de que su padre lo estaba cuidando, guiándolo constantemente y protegiéndolo del otro mundo. Le daba una sensación de paz cada vez que usaba su ji, como si el espíritu y la voluntad del hombre le estuvieran dando fuerza. Extrañamente, su ropa parecía estar en peor forma que antes. Lo estaba, replicó Gohan, sus pensamientos volviendo a la batalla con los androides 17 y 18. Cuando estás enfrascado en una batalla desesperada por la seguridad de la humanidad, necesitas todas las ventajas, no quieres restringirte usando algo pesado. No podría arriesgarme a estar en desventaja. Además, no es como usar la armadura serviría de algo contra los monstruos con los que estaba luchando, explicó. Ozpin levantó una ceja ante el recuerdo del niño de su batalla. Lo extraño era que no parecía sorprendido en lo más mínimo. Parecía más curioso que nada. ¿Nadie pudo detenerlos?, preguntó el hombre mayor. Gohan negó con la cabeza. Vegeta y el resto de los Z-Fighters no estaban preparados, incluido él. No lo habían visto venir. ¿Cómo pudieron? Fueron asesinados uno por uno, hasta que solo quedó él. Todo ocurrió tan rápido. La esperanza había disminuido en unos pocos días. Gohan no había sentido ese tipo de desesperanza desde que habían luchado contra Freezer. No importa lo que le arrojaran al emperador de la galaxia, él simplemente se encogería de hombros. Los androides eran solo un par de asesinos sedientos de sangre con demasiado poder. Freezer era el miedo encarnado. La gente de mi mundo los describió como un par de dioses vengativos que buscaban limpiarnos del pecado. Mucha gente pensó eso, pero no lo sabían. No podían saber cómo eran esos dos asesinos. Los que descubrí que murió poco después. Eran solo un par de máquinas odiosas que hacían un juego del asesinato, escupió Gohan con veneno en cada palabra. Ozpin no reaccionó, empapándose de cada pieza de información que Gohan compartió con él. No mostró un solo signo de incredulidad. Desde la perspectiva del director, el niño frente a él, no mayor que un estudiante de primer año, había puesto fin a una pesadilla que habría tenido a Remnant en llamas. Ozpin podía decir solo por la mirada en sus ojos que era un guerrero experimentado, alguien que luchó por su vida todos los días. Alguien que se vio obligado a llevar una carga a una edad en la que nadie debería ser responsable de algo tan importante. Pero, sin embargo, aquí estaba, parado justo enfrente de él. Prueba viviente de que tal vez los héroes nacieron en medio de un océano de sangre inocente. El destino de tu mundo descansaba en tus manos, y te las arreglaste para limpiarlo antes de encontrarte aquí en Remnant. Ozpin concluyó. Básicamente era un resumen de todo lo que había dicho en su conversación. A Gohan le resultó difícil creer que el hombre se había sentado allí ni una sola vez, había interrumpido para expresar su incredulidad. Simplemente aceptó cada palabra que había dicho sin quejarse. A Gohan le molestaba que este hombre lo aceptara tanto. Sí, eso es todo, suspiró Gohan mientras sus ojos se desviaban hacia el horizonte, viendo una puesta de sol que sabía que no era la suya. Me gustaría encontrar un camino de regreso si es posible. Todavía tengo familia allí, pero considerando que me fui hace 13 años, no contaría con que pensaran que todavía estoy vivo. Apuesto a que probablemente piensen que yo me destruí a mí mismo y me llevé a los androides y su pesadilla al más allá, dijo Gohan deprimido. Ozpin frunció el ceño, una tristeza abrumadora lo ensombreció. ¿Qué harás ahora?, le preguntó el director al joven. Gohan suspiró y se encogió de hombros. El peso de esas palabras cayó en la cuenta de él. Si realmente estaba en otro planeta, entonces realmente no había nada que pudiera hacer para volver a casa, a menos que este mundo fuera capaz de viajar por el espacio. ¿Hay tecnología en este mundo capaz de viajar por el espacio? No, respondió Ozpin con gravedad. Gohan sintió que sus esperanzas de regresar a casa se hundían. Después de unos momentos, regresó al escritorio de Ozpin y se sentó en la silla de invitados, reflejando al director. El medio Saiyajin se pasó una mano por su resbaladizo cabello negro. Estaba exhausto, a pesar de haber estado en coma durante 13 años. Supongo que intentaré encontrar otro camino a casa. Si no puedo encontrar uno, entonces creo que viviré como siempre he querido. He estado luchando desde que tengo memoria. Yo he tenido suficiente, solo quiero paz ahora, mi guerra finalmente ha terminado, exhaló Gohan, como si finalmente se hubiera quitado un gran peso de encima. Ozpin asintió lentamente, aceptando la verdad de las palabras del chico. No podía negar o convencer al chico de lo contrario, no tenía el corazón para hacerlo. Si lo necesita, puedo proporcionarle trabajo aquí en Beacon, comenzó Ozpin. Los ojos de Gohan se abrieron un poco ante lo repentino de la proposición.
Necesitamos un bibliotecario. El último se jubiló recientemente. Puedo pagarte por tu trabajo y puedo proporcionarte alojamiento en el lugar, continuó el anciano. Gohan no podía decir si el hombre hablaba en serio o no. ¿Cómo podía este hombre aparecer de repente y ofrecerle un trabajo así después de todo lo que acababa de decirle? ¿Hablas en serio? ¿Parezco como si estuviera bromeando? Gohan no podía responder a esa pregunta honestamente aunque lo intentara. Nada sobre este hombre hasta ahora había tenido algún tipo de sentido. No había reaccionado de la manera que Gohan había pensado que lo haría, y hasta ahora parecía bastante indiferente a casi todo lo que había dicho, y ahora le estaba ofreciendo un trabajo. Toda esta situación gritaba sombría, pero no estaba seguro de estar en condiciones de rechazar una oferta tan amable. Por supuesto, has pasado por mucho, continuó Ozpin. No tengo derecho a pedirte nada después de lo que has pasado. Si necesitas algo, no tengas miedo de preguntar, es decir, si aceptas la oferta después de todo, dijo el hombre en un tono serio. Gohan esperó unos momentos, pensando en la perspectiva de vivir aquí en esto, lo que parecía ser una escuela. Él iba a ser el bibliotecario de la escuela, le proporcionarían alojamiento y ganaría un salario. Y solo 1 o 2 horas después de despertar del coma. ¿Estás seguro de que quieres que yo sea el bibliotecario? Gohan preguntó seriamente, con una mirada preocupada pero sospechosa en sus ojos. Ozpin pensó por un momento, tomando otro sorbo de su chocolate caliente. Dejó su taza sobre el escritorio y le dio al niño una sonrisa divertida. Bueno, hay un puesto de conserje disponible si quieres, no. Soltó Gohan de repente, haciendo que la sonrisa del hombre se ensanchara. El bibliotecario está bien. Excelente. Dame un momento para arreglar el papeleo y te mostraré tus habitaciones. Gohan exhaló aliviado. Lo último que quería hacer era limpiar baños y limpiar el desorden en la cafetería de la escuela. Siempre le había gustado leer, por lo que un trabajo de bibliotecario sonaba perfecto para él, especialmente a su edad. Podría usar la normalidad de este trabajo para darle un descanso de la lucha constante que había estado soportando desde que tenía memoria. Quizás una vida normal era exactamente lo que necesitaba. Se sentía demasiado fácil. Ozpin había aceptado su nuevo rol en la escuela como si simplemente se estuviera transfiriendo de otra. No le sentaba bien a Gohan, pero realmente no podía encontrar la habitación para sentir sospechas o la necesidad de quejarse. El hombre le había proporcionado alojamiento y le había dado acceso a los sistemas de Beacon. Estaba confiado, demasiado confiado. El hombre estaba rodeado por un aire de misterio e incertidumbre, y eso desconcertó al joven Saiyajin. Tenía la ligera sospecha de que el director sabía más sobre él de lo que creía. Pero a favor de mantener una vida pacífica, no haría demasiadas preguntas. Ozpin incluso había ido tan lejos como para presentarle personalmente a algunos de los miembros más destacados del personal. Glinda Godwich, Peter Pork, el Dr. Oblek y el Profesor Peach. Nombres bastante extraños y poco convencionales, pero Gohan simplemente los ignoró. No tenía dudas de que consideraban su nombre de la misma manera, considerando que provenían de dos culturas diferentes. Desde que había comenzado hacía poco más de una semana, las cosas habían ido bastante bien. El Saiyajin híbrido se instaló en sus aposentos, que eran más que suficientes para sus necesidades. Se le dio acceso a la biblioteca y privilegios de administración en torno a la literatura de Beacon. Más importante aún, no había androides para atormentarlo. En cambio, estaba rodeado de gente de su misma edad, estudiando y corriendo riéndose juntos como deberían ser. Esperaba que ninguno de ellos tuviera que lidiar con lo que él tenía, los horrores que plagaban sus pesadillas. Los fantasmas de los monstruos mecánicos de Gero aparecían constantemente en sus sueños, recordándole lo que había perdido y quién era exactamente el responsable de ello. Incluso en la muerte, el duro aterrador se negó a dejarlo solo. Muerte y destrucción fue todo lo que dejaron a su paso. Los vio reír con esas sonrisas sádicas inolvidables mientras desataba el infierno sobre ellos en sus sueños. Seguiría atacando hasta que no fueran más que un montón de chatarra. Pero las cosas estaban mejorando. Esos sueños se estaban volviendo menos frecuentes y estaba empezando a disfrutar la vida en Remnant. Estaba bastante contento con su arreglo actual, especialmente porque ya no tenía que pelear. Dado que estaba en una escuela de combate, disfrutó viendo a los estudiantes probar sus habilidades unos contra otros. Sin embargo, eso fue para entretenimiento y entrenamiento, nada como las batallas que amenazaban su vida en las que se había involucrado diariamente antes. Disculpe, una voz tranquila lo sacó de su ensimismamiento, lo que hizo que levantara la vista de su escritorio.
Su estación de trabajo estaba ubicada cerca de la entrada de la biblioteca, y actualmente estaba recostado en una silla giratoria con los pies sobre el escritorio, hojeando las páginas de The History of Remnant. Fue una lectura agradable, pero parecía que alguien con cierto lazo negro requería su atención. Hola, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Gohan. La niña colocó algunos libros sobre el mostrador. Me gustaría sacar estos libros, dijo con una expresión neutral siempre presente. A Gohan le gustaba pensar que era bueno leyendo a la gente, y ella le parecía bastante felina. Había leído sobre el conflicto entre los humanos y los faunos, pero todavía no podía entender de dónde venían todos los prejuicios y el odio. Las guerras que tuvieron las dos razas en el pasado fueron controvertidas en el mejor de los casos y parecían carecer de significado detrás de ellas, además de que a ambos lados no les gustaba la forma en que los trataba el otro. Lo cual era justo, pero en opinión de Gohan, no era motivo para una guerra total. Gohan asintió mientras tomaba los libros y los escaneaba a través del sistema. Era una acción bastante automática para él ahora, le había cogido el tranquillo durante sus primeros días. En este punto, era bastante hábil para descubrir cómo usar nuevas piezas de tecnología, que probablemente provenían de pasar tanto tiempo con Bulma después de la muerte de su padre. Miró los libros. Psicología criminal, historia de Huntsman y Grimm, y griega. ¿Qué fue lo que se coló entre los dos? Ninjas del Amor volumen 4. Gohan entendió de qué se trataba ese libro, considerando que había leído el primero. No era exactamente su taza de té, por así decirlo, por lo que decidió no leer el siguiente par de libros. Levantando su mirada curiosa hacia la chica, encontró que se sonrojaba ligeramente con una mirada peligrosa en sus ojos. No juzgues, gruñó, mirando al Saiyajin. Gohan levantó las manos en señal de rendición. No lo soy. Cada uno por su cuenta. Gohan negó apresuradamente, luciendo un poco nervioso. Ella frunció el ceño y le quitó los libros de las manos al joven bibliotecario una vez que terminó de escanearlos a su cuenta. Aparentemente, su nombre era Black Belladonna. Es bueno saberlo para futuras referencias. Dejó la línea rápidamente, dejando a Gohan con una pequeña gota de sudor en la frente. Ella es un poco rara. Muy introvertida si me preguntas, comentó otro chico, acercándose a Gohan y poniendo un par de cómics en el escritorio. El recién llegado era rubio y tenía unos ojos azules muy prominentes junto con una sonrisa amistosa, que Gohan le devolvió. Jaune Arc. Encantado de conocerte, saludó el chico. Soy Gohan, bibliotecario residente, explicó, a lo que Jaune asintió y le dio otra sonrisa amistosa. Ah, debe ser el nuevo miembro del personal del que nos habló el profesor Goldwich. Soy el líder del equipo JNPR y Black es miembro del equipo Ruby, aclaró Jaune mientras Gohan escaneaba sus cómics, asintiendo con la cabeza. Escuché muchos rumores sobre sus dos equipos. Por lo que sé, Ruby tiene un líder de 15 años, y su equipo tiene una celebridad. Aunque, realmente no sé quiénes son. Dijo Gohan mientras le devolvía a Jaune sus libros. El rubio decidió quedarse a conversar un poco considerando que no había nadie esperando detrás de él. Oh, sí, Ruby Rose es la líder del equipo Ruby. Lo sé, es bastante irónico que el equipo básicamente lleve su nombre, pero supongo que funciona. No obtuve el equipo Jaune porque aparentemente necesitan estar basados en el color. Jaune suspiró y rió débilmente. Claramente estaba bromeando, tratando torpemente de romper el hielo. De todos modos, la celebridad de la que estabas hablando es mi pareja, Pirra Nikos. Probablemente hayas visto su rostro en las cajas de Marshmallow Flakes de Pumpkin Pete. Así es como la reconocí, dijo Jaune con orgullo, haciendo que el Saiyajin se riera con nerviosismo. Manera. Era algo de lo que enorgullecerse. Podría haber sido una diferencia cultural, pero estaba seguro de que estar en una caja de cereal no era un gran logro. Sí, debe estar bien, mintió Gohan. Nunca había tocado esa marca de cereal y ni siquiera sabía qué era. Sin embargo, Jaune pareció asumir que Gohan lo hizo, por lo que el híbrido Saiyajin simplemente siguió la corriente. Es 4 veces campeona del torneo de Mistral. ¿Lo sabías? Claro, eso ya lo sabrías, de lo contrario no la conocerías, exclamó. Gohan tenía una expresión tímida en su rostro. Este chico, no era tan brillante, ¿verdad? Sí, claro, debe ser muy fuerte. Tienes suerte de tener a alguien como ella en tu equipo. En serio, tuvo suerte. De hecho, esa palabra ni siquiera comenzaría a describir lo afortunado que era. Si este tipo tenía algún campeón como compañero, Gohan podría decir que había un claro desequilibrio entre sus niveles de habilidad.
En el lado positivo, podía sentir que Jaune tenía montañas de potencial sin explotar y bastante ki para arrancar. Se preguntó si el chico sabía que, bueno, tengo que llegar a clase. No quiero llegar tarde al entrenamiento de combate, definitivamente lo necesito. Se despidió de él Jaune y se apresuró, dejando al solitario bibliotecario Saiyajin con sus propios recursos. Gohan vio al chico alejarse con los libros en sus manos, luciendo alto y confiado. Se rió un poco de sí mismo. Buen chico, no iba a mentir. Su nueva vida realmente comenzaba a crecer en él. Gohan disfrutó de las breves conversaciones que tendría con los estudiantes. Era como estar en una escuela real por una vez. Los adolescentes incómodos y la atmósfera general fueron un cambio agradable de luchar por su vida todos los días para garantizar un futuro mejor para toda su raza y su mundo natal. Por lo que había visto, su evaluación original de Jaune Arc era correcta. El chico no podría ser más incómodo si lo intentara, pero Gohan todavía disfrutaba de su personalidad. Parecía lo suficientemente amigable, y los breves encuentros de Gohan con él le dieron al Saiyajin una buena idea de qué tipo de persona era. Dejando a un lado el hecho de que estaba en una escuela de combate de alta intensidad, Gohan encontró que su posición era bastante pacífica y relajante. Llevaba aquí poco más de 15 días y la gente iba y venía, hablaba con él brevemente antes de continuar. Era refrescante saber que sus conversaciones no involucrarían discutir estrategias de batalla sobre cómo matar a un poderoso par de androides. Pero aún así, había ese picor. Estaba creciendo constantemente y se había vuelto más notorio en los últimos días. Pronto se hizo evidente que Gohan comenzaba a extrañar pelear. Si bien no era fanático de los combates a muerte, extrañaba la emoción de un buen combate. Le gustaba más la idea de luchar por el deporte y el entretenimiento que luchar para matar y destruir por el bien del mundo. Era algo que su padre logró equilibrar bastante bien. Son Goku tenía ese impulso único de Saiyan para mejorar y siempre buscar el próximo desafío. No podía pasar mucho tiempo sin entrenar. Era solo una parte de quien era el hombre. No importaba si estaba enfermo, herido o incluso muerto. Goku siempre estaría entrenando para mejorarse a sí mismo para poder enfrentar el próximo desafío de frente. Solo era deprimente pensar en cómo terminó la historia del hombre. Acostado en su cama, ahogándose con su propia sangre, muriendo de una enfermedad para la que no había cura. Gohan no podía soportar revivir el recuerdo de todo de nuevo. Ya había sido suficiente con que le dijeran que Piccolo había matado a Raditz y a su padre al mismo tiempo cuando tenía 4 años, pero otra cosa era ver al hombre que admiraba morir de una manera tan dolorosa, sin esperanza de detenerlo. Gohan nunca tuvo el mismo impulso que su padre, pero eso no quiere decir que no le gustara pelear. Después de que Goku muriera, había pasado la mayor parte de su tiempo en casa estudiando como su madre quería. No fue hasta que llegaron los androides que reanudó su entrenamiento, para gran ira de su madre. Siendo realistas, no había elección en el asunto. Se vio obligado a entrenar y mejorar por la necesidad de luchar contra los androides casi a diario. Para combatir al terriblemente fuerte par de máquinas asesinas, tuvo que mejorar a pasos agigantados en un período de tiempo increíblemente corto. Sin embargo, hubo un lado positivo. Entrenar y entrenar al joven Trunks en la Tierra tendía a ser lo más destacado de sus días, y por cada éxito que Trunks tenía, se sentía aún mejor consigo mismo. Se sentiría realizado, sabiendo que algún día, si se cayera, Trunks estaría allí para tomar el relevo. Sentía que realmente marcaba la diferencia cuando transmitía su conocimiento a otra persona, y ese era un sentimiento que también extrañaba. De todos modos, si bien era cierto que era absurdamente fuerte para su edad, no le gustaba buscar activamente desafíos y batallas sedientas de sangre como su padre o Vegeta. Sin embargo, su sangre Saiyajin anhelaba una batalla o un combate ocasional. Es por eso que más tarde ese día, Gohan se encontró caminando hacia la arena donde Glinda impartía sus clases de combate habituales con los estudiantes de Beacon. Era adecuado para entre 4 y 8 participantes, aunque parecía que posiblemente podría moverse y cambiar de tamaño según las preferencias. Lo que el Saiyajin encontró más interesante fue que en medio de la arena vacía, había una chica practicando su combate cuerpo a cuerpo contra un oponente invisible. Era bastante temprano en la mañana, pero ella estaba sudando y entrenando. Su largo cabello rubio caía por su espalda de una manera rebelde pero elegante, y vestía un sostén deportivo negro junto con unos pantalones de chándal. La forma en que practicaba la hacía parecer una peleadora. Su entrenamiento giraba en torno al boxeo y kickboxing por lo que Gohan podía ver. Tenía múltiples defectos y dejaba que su peso corporal explicara sus cambios.
Sin embargo, si tuviera el entrenamiento adecuado, realmente podría ser algo peligroso. El talento y la mentalidad estaban claramente presentes. ¿Sabes? Si sigues balanceándote así te vas a lastimar, señaló Gohan, caminando casualmente hacia la arena. Para su diversión, la chica casi saltó de su piel. Ella se volvió hacia él y frunció el ceño, claramente molesto porque había sido interrumpida. ¿Qué diablos? ¿Te gusta acercarte sigilosamente a la gente así? Gruñó, con un tono amenazante en su voz. Gohan levantó las manos a modo de disculpa. Lo siento, no quise asustarte. Solo estaba tratando de señalar que tu forma podría lastimarte si sigues entrenando así, se disculpó Gohan tímidamente, a lo que la chica simplemente puso los ojos en blanco con molestia. Como si supieras algo. Y sí, me han dicho eso antes, pero es la única forma que se me ocurre para explicar el retroceso de mis armas, descartó fácilmente. Gohan levantó una ceja ante esto. ¿Armas? Preguntó. Ella levantó una ceja. Mi arma, en Bercélica. Son guanteletes de escopeta, explicó mientras señalaba un par de brazaletes amarillos que estaban sentados a un lado junto a una pila de ropa, que Gohan solo podía asumir que era su uniforme escolar. Ahora tenía sentido porque parecía estar tirando su peso alrededor. Necesitaba tener en cuenta la entrada de sus armas en su estilo de lucha. Si bien tenía sentido, Gohan aún podía ver fallas en él. Todavía parece contraproducente si me preguntas. Podrías desgarrarte un músculo si sigues así, aconsejó Gohan, aunque solo pareció enojarla. No tenía que ser bueno leyendo a la gente para notar el repentino cambio de color en sus ojos de un lila amistoso a un rojo sangre oscuro. Si sabes tanto, sábelo todo, ¿por qué no vienes aquí y lo demuestras? Porque me parece que solo estás soplando aire caliente. Incitó, haciendo que Gohan suspirara. Esta chica era bastante agresiva y le recordaba a Vegeta. Siempre dispuesto a demostrar su valía ante cualquiera y ante todos. Que el príncipe de todos los Saiyans descanse en paz. Gohan se encogió de hombros con indiferencia y entró en la arena para enfrentarse a la mujer rubia aparentemente enfurecida. Sabía que estaba muy por encima de ella en términos de casi todo, pero también podría complacerla. Ella estaba entrenando para convertirse en cazadora, y por lo que había estado escuchando, era un gran problema. Protectores del futuro de la humanidad y todo eso. Si ese fuera el caso, tendría que estar en su mejor momento, y Gohan estaría feliz de proporcionarle una meta que alcanzar. Sin previo aviso, ella cargó contra él de frente. Ella no estaba usando sus armas, por lo que sabía que iba a ser bastante descuidada. Para Gohan, parecía que se estaba moviendo en cámara lenta. Estaba tan acostumbrado a anticipar los movimientos de 17 y 18 que sus reflejos y tiempo de reacción estaban muy por encima de cualquier estándar de normalidad, incluso para un Saiyajin. Atrapó fácilmente sus primeros golpes y la hizo perder el equilibrio. Se tambaleó hacia atrás, lo que solo pareció molestarla más, sus ojos ardían aún más brillantes con determinación. Sintió un salto increíble en el poder, y se preparó para el próximo ataque. Estaba acumulando mucha fuerza detrás de sus golpes, pero sin velocidad real. Fue bastante impresionante. La chica en sí misma parecía ser increíblemente fuerte, pero su falta de agilidad claramente inhibía su habilidad para luchar con eficacia. Estaba tan concentrada en simplemente golpearlo que vio a través de todos sus ataques y patrones de movimiento predecibles. Gohan rechazó casi todos los golpes que lanzó y se hizo a un lado con una velocidad deslumbrante cuando ella fue a dar una patada. ¿Por qué no te quedas quieto? Ella gritó con frustración. Gohan decidió que esto había durado lo suficiente. Con un golpe bien colocado en el estómago, los ojos de la niña cambiaron de rojo a lila. Fue enviada volando hacia atrás, a la mitad de la arena. La niña golpeó el suelo con fuerza, parpadeando y respirando con dificultad mientras miraba al techo. No esperaba eso, dijo con honestidad. Mientras se recuperaba de su conmoción, Gohan estaba más interesado en saber cómo no estaba dañada en lo más mínimo. Él había puesto una cantidad moderada de poder en ese golpe y ella parecía relativamente imperturbable. Lo que fue aún más interesante fue que cuando se estaba poniendo de pie, su poder se disparó. Su cabello se encendió en llamas como un Super Saiyan. Estaba tan aturdido que momentáneamente olvidó que todavía estaban entrenando. Gohan atrapó el puño volador dirigido directamente a su cara. Cuando el golpe conectó con su palma, el suelo debajo y detrás de ellos se agrietó ligeramente bajo la presión ejercida. Gohan mantuvo su mano en su lugar cuando su poder volvió a los niveles normales, su cabello también dejó de brillar.
Apartó la mano y luego dio unos pasos hacia atrás, aparentemente aturdida y confundida. La chica no podía entender, ella había estado usando su apariencia en toda su capacidad en ese momento. Ni siquiera se inmutó. Él había recibido su golpe de frente y lo había atrapado. Lo atrapó. Y ni siquiera parecía remotamente dañado por eso tampoco. ¿Qué era él? Claramente, él no era normal, ni mucho menos. Había sido capaz de golpear a Junior tan fuerte que había volado por una ventana, y él era un hombre adulto. ¿Cómo había bloqueado este chico su ataque, potenciado por el daño que recibió con su apariencia? Se sentía tan impotente, casi vulnerable. Ni papá ni el tío Crow han logrado bloquear algo así. ¿Quién eres?, preguntó con curiosidad. Mi nombre es Gohan, soy nuevo por aquí. Su rostro se arrugó con desdén. Para ser honesta, esperaba algo un poco más genial. Había oído hablar del nombre antes, la profesora Godwitch les había informado a todos los estudiantes sobre la nueva bibliotecaria. Espera, acaba de ser golpeada por un ratón de biblioteca. Reconozco ese nombre, eres el nuevo bibliotecario, ¿verdad? Eso es un poco anticlimático. Esperaba que fueras un estudiante transferido genial. Blake nos dijo que te reíste de ella cuando te trajo sus libros, dijo. Frunció el ceño, haciendo que Gohan suspirara. No me reí. Estaba bastante divertido por su elección de material de lectura, explicó. La chica lo miró seriamente por unos segundos antes de estallar en un ataque de risa. Sí, su material de lectura es un poco descarado. Por cierto, soy Jan, el compañero de Blake. Estoy en el equipo Ruby. Gohan sonrió, era bastante amigable cuando no estaba tratando de noquearlo. ¿Eres parte de Ruby? Escuché un poco sobre ellos de Jaune. Buen chico, dice que eres el mejor equipo de primer año, elogió Gohan. La rubia se rió entre dientes mientras flexionaba los brazos con una sonrisa cursi. Sí, lo entendemos mucho. Mi hermana es una líder increíble. Algún día seremos el mejor equipo de Beacon, confirmó Jan. El Saiyajin se rió junto a Jan por un momento. Fue un intercambio divertido y alegre. De hecho, esta fue la conversación más larga que había mantenido con alguien en Beacon, además de Ozpin y algunos de los profesores, por supuesto. La mayoría de los otros estudiantes simplemente lo vieron como quizás otro estudiante o un miembro sin importancia de las instalaciones. Muy, perdón por ser tan hostil, he tenido algunos problemas con mi pareja últimamente. Ella está un poco obsesionada con algunas cosas, explicó la rubia ardiente. Era obvio que no quería profundizar en ese tema, así que lo mantuvo breve y conciso. A Gohan no le importaba, no estaba buscando entrometerse en asuntos personales. Ah, no te preocupes. No me habrías lastimado de todos modos, dijo con una sonrisa, a lo que Jan se rió. Diré. Nadie ha logrado bloquear uno de mis golpes cuando estoy usando mi apariencia. Debes tener mucha aura para poder resistir eso, complementó, haciendo que Gohan se riera. Oh, no tengo aura, uso ki. Es bastante diferente, explicó Gohan. Jan estaba bastante desconcertado por esto, no sonaba nada familiar. Ki. Nunca había oído hablar de eso antes, ¿qué es? Preguntó ella, genuinamente curiosa. El chico frente a ella tenía que tener un aura, simplemente sería imposible si no la tuviera. Todo tenía un aura excepto el Grim, eso era algo elemental. Sin embargo, ¿por qué lo llamaba Ki? La palabra ni siquiera sonaba como si fuera del mismo idioma. Para su sorpresa, Gohan levantó una mano e invocó una bola de energía amarilla. Los ojos del testarudo alborotador se abrieron repentinamente con asombro y asombro. Todos sus pensamientos previos sobre el chico fueron olvidados instantáneamente. No había visto nada como esto antes, y la intrigaba inmensamente. Fuera lo que fuera esto, seguramente no era aura. Nadie podría ser capaz de manipularlo así. Bueno, a menos que fuera algún truco elegante. Pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente cuando lo disparó como un cañón, pasó zumbando junto a ella y creó un agujero negro humeante en el suelo detrás de ella. Eso fue más que suficiente para convencerla de que era otra cosa. Quizás fue su apariencia. Ki es energía vital, comenzó a explicar el híbrido. Reside dentro de cada ser vivo, y todos tienen la capacidad de usarlo y controlarlo mediante el entrenamiento adecuado. Mi mentor me enseñó cuando tenía solo 4 años y he estado luchando con él desde entonces. Después de escuchar esto, Jan ahora estaba completamente interesado en aprender más. Tal vez realmente estaba diciendo la verdad. Tal vez no era su apariencia después de todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aura y ki? Ella preguntó.
Gohan puso una mano en su barbilla mientras pensaba. Si bien no sabía mucho sobre los aspectos más complicados del aura, había leído un poco sobre ello durante su tiempo libre en la biblioteca. Desde mi conocimiento, el ki y el aura son diferentes porque el aura proviene de una respuesta del alma. Ki es la canalización de energía vital pura que crea tu cuerpo, y la usas de la forma que desees. No creo que puedas manipular aura como puedes con el ki, explicó Gohan mientras lanzaba otra bola de energía de mano en mano antes de que se disipara. No estaba seguro de los detalles sobre el aura, pero por lo que había leído, era como un escudo que proporcionaba tu alma. Interesante, ¿cómo es que nunca he oído que nadie más lo haya usado antes? Usar ki contra los Green sería muy efectivo por lo que puedo ver, cuestionó Yam con una expresión confundida, mientras miraba hacia el agujero humeante detrás. Al mirarlo más de cerca, pudo ver que las baldosas habían sido completamente borradas, y los restos a su alrededor estaban quemados o derretidos por completo. En serio, ¿cómo no todos los cazadores usaban algo como ki? Sin el entrenamiento adecuado, el ki puede hacer más daño que bien. Necesitas el maestro adecuado. Supongo que el ki es demasiado peligroso. Si lo usas en exceso, puedes terminar suicidándote, advirtió seriamente el Saiyajin. Si bien supuso que había al menos algunas personas en Remnant que conocían el ki y sus habilidades, poder enseñarlo de manera efectiva era otro asunto. Ki no era solo algo que podías aprender y aprender como un pasatiempo. Se necesitó dedicación, trabajo duro, sangre, sudor, lágrimas y determinación absoluta para usarlo. Recordó haberle enseñado a Trunks lo básico. El niño los derribó en poco tiempo debido a su talento natural. El niño tenía la sangre de un guerrero Saiyajin dentro de él, al igual que Gohan. Los Saiyajin comenzaron a pelear con bastante facilidad, y el ki parecía ser un factor en eso. Había escuchado historias de los días en que Krillin, Yamcha y Tien lucharon con uñas y dientes para llegar a donde estaban antes de que los androides acabaran sin piedad con sus vidas. Ah, ya veo. Bueno, pareces capaz, ¿puedes enseñarme cómo usarlo? Ella preguntó. Parecía alegre al respecto, a pesar de lo que él le había dicho. Si bien no estaba en contra de enseñarle a ella ni a nadie más cómo usar el ki, no estaba seguro de si sería una buena idea. Realmente no conocía tan bien a estas personas. Sin embargo, no podía doler, habían sido lo suficientemente amables con él hasta ahora. Enseñaría a los que estuvieran dispuestos. Supongo que podría, sin piel en mis huesos, ya no peleo mucho, pero si quieres aprender, estaré feliz de enseñarte. Aunque es una advertencia, solo puedes volverte más fuerte si te esfuerzas por lograrlo. Tus límites, advirtió Gohan con una pequeña sonrisa, a lo que la rubia puso los ojos en blanco. ¿No es un hecho? Sin dolor no hay ganancia como dice el refrán, dijo mientras se reía divertida. Gohan también se rió, ciertamente tenía la actitud correcta. Bueno, supongo que tienes razón, pero una vez que aprendes a usar tu ki, el límite de tu potencial es ilimitado. Podrías volverte lo suficientemente fuerte como para aplanar montañas y remodelar paisajes. Gohan exclamó. Los ojos de Yang se abrieron considerablemente. Tú, estás bromeando, ¿verdad? Su expresión se transformó en una de incredulidad, causando que el Saiyajin se riera un poco. También podría decirle en qué se encuentra. Independientemente de si le creía o no, aprendería lo destructivo que era si decidiera entrenar usándolo. Bueno, podrías hacer mucho más que eso, pero no me gustaría asustarla ni nada, pensó el híbrido divertido. No iría por ahí destruyendo montañas por el simple hecho de hacerlo, solo lo estoy usando como una comparación. Créeme, hay personas por ahí que harán que los Green parezcan mascotas esponjosas. La risa de Gohan creció, la mirada en el rostro del rubio no tenía precio. Creció aprendiendo que Grimm era el enemigo mortal jurado de la humanidad, y ahora este niño de 16 años decía que ni siquiera eran la verdadera amenaza. No podía decir si estaba soñando o si el chico frente a ella estaba loco. Ella tenía que estar soñando, ¿verdad? ¿Estoy soñando en este momento? Porque no puedo decir si estás loco o demente, dijo Yam con honestidad. Sin embargo, el luchador más joven la despidió. Parecía que ella era el tipo de chica que creía al ver. Ella aprendería a su debido tiempo. Bueno, si no puedo convencerte, supongo que tendrás que esperar y ver por ti mismo, dijo. Yam no parecía convencido, pero asintió de todos modos. Entonces, de repente, se le ocurrió algo. Espera, si el ki funciona de manera diferente al aura, supongo que la forma de aprender a desbloquearlo es diferente. Preguntó, a lo que Gohan asintió en confirmación. ¿Sí? Tienes que sacar tu ki tú mismo.
Gohan se sentó para demostrar, cruzando las piernas y llevándose las manos al pecho, ahuecándolas como un cuenco. Una pequeña luz cálida y brillante se emitió desde el medio de sus manos, flotando como una pequeña luciérnaga. Queriendo verlo de cerca, Yang se acercó para sentarse frente a él con las piernas cruzadas. A diferencia del aura, donde puedes hacer que alguien lo desbloquee por ti, con Ki solo puedes hacerlo tú mismo. No sé exactamente cómo explicarlo, pero es como una sensación cálida en el centro de tu cuerpo. Simplemente lo agarras, y luego, sácalo, explicó Gohan lo mejor que pudo, usando acciones para reflejar sus palabras. Cuando terminó, la pelota se expandió al tamaño de una pelota de tenis grande. Yang jadeó cuando sus ojos se concentraron en la energía. Podía sentir el poder puro y el calor que irradiaba. Esto, era increíble, diferente a todo lo que había visto en su vida. Esto de aquí, era pura energía. El ki de Gohan, parte de su fuerza vital en forma física, y así, desapareció, dirigiéndose directamente hacia el usuario. Gohan sonrió y le hizo un gesto para que lo intentara. No estaba segura de poder hacer algo así. De acuerdo, nunca lo había intentado antes, pero no parecía algo que pudiera aprender fácilmente. Puede tomar un tiempo, así que no te desanimes si fallas en los primeros intentos. Aunque, dado que eres un luchador, debes estar bastante en sintonía con tu aura y todo eso. No estoy seguro si ayudará, pero apuesto a que tienes muchas más posibilidades que nadie en esto, comentó Gohan mientras observaba su primer intento. Yang reflejó lo que el chico frente a ella había estado haciendo todo lo posible por seguir su consejo. Después de un tiempo de fracaso, suspiró. Ni siquiera sabía realmente lo que se suponía que debía hacer. Claro, Gohan se lo había dicho con palabras, pero todo era tan confuso. Llegar a lo más profundo de uno mismo sonaba mucho más complicado de lo que él había hecho parecer, y un poco sucio, pero ella no iba a decir eso. ¿Estás seguro de que no me estás tomando el pelo y eso es solo tu apariencia? Yang inexpresivo. Gohan sacudió la cabeza en negación. Te juro que estoy diciendo la verdad. ¿Por qué te mentiría? Preguntó, luciendo bastante insultado. La luchadora solo puso los ojos en blanco. No podía pensar en una razón por la que una persona que acababa de conocer mintiera sobre algo como esto, especialmente cuando dicho extraño le había mostrado cosas que nunca antes había visto. Eso también sonó sucio, ¿no? ¿Qué le pasaba hoy? Saca tu mente de la cuneta, Xiaolong, se regañó a sí misma en sus pensamientos. No importa, ella reanudó lo que estaba haciendo antes, con Gohan observando pacientemente. Después de un tiempo, ella comenzó a sentir algo. Bueno, por un tiempo, se refería a una hora de estar sentada tranquilamente, algo que tenía que admitir que estaba muy fuera de lugar en ella. Esto estaría más en el callejón de Blake. Sin embargo, siempre estuvo abierta a probar cosas nuevas. Si esto resultaba ser un engaño, entonces haría todo lo posible para patear los dientes de Gohan, porque no le gustaba que le mintieran. Pero había algo, podía sentirlo, un calor dentro de ella. Cada vez que lo alcanzaba, se daba cuenta de que se le había escapado de las manos. Se había vuelto tan concentrada en atraparlo que había olvidado que Gohan todavía estaba allí. Finalmente, lo agarró, y una diminuta mota de luz apareció en sus manos ahuecadas. Era increíblemente pequeño, pero estaba allí. No podía creerlo, lo había hecho. Y tan rápido también. Sabía que Gohan había dicho cosas como esta que tomaban un tiempo, pero parecía que estaba más en sintonía con su poder de lo que se había dado cuenta. Las personas que luchan con su cuerpo generalmente están más en sintonía con su ki, en su mayoría sin reconocerlo. Vi a ese chico Ren del equipo JNPR pelear a principios de semana, y no me sorprendería si pudiera aprender lo básico más rápido. ¿Que tú? Comentó Gohan. Después de pensarlo un momento, Yang finalmente miró hacia arriba y notó lo que estaba haciendo el niño. Estás flotando. Yang jadeó. Él se rió de su tono. No podría sorprenderse más, ¿verdad? Sí, bueno, técnicamente estoy volando. Puedes hacerlo con ki, y en realidad será el siguiente paso de tu entrenamiento, explicó. Yang estaba sobre la luna. Iba a aprender a volar. Este fue el mejor día de entrenamiento no convencional de todos. Piensa en todas las bromas que podría hacer. Oh, Black estaba tan metido en eso una vez que entendió esto. Es increíble, en serio. Deberías haberme dicho que podías volar con ki antes. Hubiera estado haciendo esto hace horas. La chica soleada exclamó emocionada. Gohan levantó una ceja. No es tan sorprendente, murmuró el Saiyajin, lo que provocó que Yang se burlara de molestia.
Por supuesto que pensaría eso. Tal vez a ti. Lo has estado haciendo desde que tenías 4 años. Ella gimió infantilmente. Gohan aterrizó junto a Yang mientras ella se ponía de pie. Parecía lista para pasar al siguiente paso, desafortunadamente no fue tan fácil. Muy bien, enseña. ¿Qué sigue? ¿Cómo vuelo? Preguntó con un tono ansioso en su voz. Gohan se rió. Bueno, es bueno ver que estás ansioso por aprender, pero volar es una historia completamente diferente. Ahora que has aprendido a sacar tu ki, necesitas aprender a manipularlo. Para volar, simplemente necesitas empujar esa energía bajo tus pies, así, demostró Gohan. Flotó suavemente del suelo y giró varias veces para mostrarle a Yang que no era un truco. Así que decidió intentarlo. Sin embargo, unos 30 minutos de fracaso, Yang estaba completamente exhausto. Se había sentido como si hubiera corrido millas, y lo más lejos que llegó fue que sus talones se levantaron suavemente del suelo. Desafortunadamente, parecía que se les había acabado el tiempo, ya que las clases comenzaban en unos 20 minutos. Yang sabía que tenía que irse, de lo contrario, llegaría tarde. Muchas gracias, Gohan. Y oye, mantengamos esta pequeña cosa entre nosotros, ¿de acuerdo? La coqueta rubia le guiñó un ojo mientras arrojaba rápidamente su ropa escolar sobre su equipo de entrenamiento. Se cambiaría más tarde cuando tuviera tiempo. Ella siempre lo hizo. No hay problema, siempre estoy feliz de ayudar. Si necesitas algún consejo, sabes dónde encontrarme. Me vendría bien con la compañía de vez en cuando. Puede ser bastante solitario en la biblioteca cuando todos están callados y estudiando. Ofreció Gohan, a lo que Yang sonrió. ¿Qué tal si nos reunimos aquí todas las mañanas a la misma hora? Yang sugirió. El joven Saiyajin lo pensó por un momento. ¿Realmente quería entrenarla todas las mañanas? No fue un problema para él, y disfrutó de su pequeña sesión improvisada esta mañana. Claro, no me importa, respondió con una sonrisa. Yang levantó el puño y agradeció a Gohan una vez más antes de salir a buscar a su equipo. Para Gohan, algo se agitó dentro de él. Eran sentimientos extraños que hacía tiempo que había olvidado. Felicidad y contenido. Algo sobre ver a Yang salir corriendo así en un estado de ánimo tan alegre, risueño y feliz hizo algo para que él también se sintiera feliz en general. Más de lo que jamás había sentido. Cuando él entró en la arena originalmente, ella se veía molesta, frustrada y tensa. Estaba feliz de haber logrado alegrar su día. Es una buena sensación, ¿no? Una voz sonó detrás de él. Gohan se dio la vuelta para encontrar a Ozpin parado allí con su característico bastón y café en la mano. El híbrido estaba desconcertado de que, con toda su experiencia y habilidad, todavía no podía sentir al hombre cuando apareció de la nada. Era obvio que no era un androide, ya que ahora se podía sentir claramente su poder. Obviamente siendo reprimido, pero estaba allí, no obstante. Transmitir conocimientos a quienes necesitan orientación es una de las mejores cosas que puedes hacer en tu puesto actual. Fue una de las cosas que vi en ti en el momento en que nos conocimos, Gohan. Eres un guerrero y ya tienes la experiencia para rivalizar incluso conmigo mismo en combate, le informó el director, causando que los ojos de Gohan se abrieran como platos. ¿En realidad? Preguntó, con un poco de curiosidad en su voz. ¿Qué tipo de experiencia de combate tenía el profesor? Ozpin tomó un sorbo de su café. Tal vez. Pero ese no es el punto. Una de las razones por las que te contraté aquí es porque vi esa soledad en tus ojos, ese sentimiento de vacío. Has perdido tanto. También tienes un conjunto de habilidades único, y aunque puedas no deseo pelear más, esas habilidades todavía pueden ponerse en manos de aquellos que deseen continuar, dijo sabiamente el hombre mayor. Gohan frunció el ceño. ¿Estás diciendo que mi potencial está desperdiciado por mi decisión de no seguir luchando? Ozpin se rió entre dientes, divertido por la suposición del niño. No, en absoluto. Es tu elección, pero también elegiste transmitir tu conocimiento a la señora Xiaolong. Alguien que últimamente ha tenido problemas con su equipo, especialmente con su compañera, la señora Belladonna. El potencial nunca se desperdicia, Gohan. Simplemente es una cuestión de lo que eliges qué hacer con él. Ya sea que lo uses, o lo transmitas, o hagas ambas cosas. Depende de ti, finalizó Ozpin, y Gohan suspiró. Parecía que el hombre estaba hablando por experiencia personal. Entonces, la verdadera razón por la que me permitiste quedarme aquí en Beacon fue con la esperanza de que enseñara a la gente a usar el ki. Gohan dijo con los ojos entrecerrados. El misterioso director negó con la cabeza.
Si bien eso puede ser un beneficio de este arreglo, sería inexacto decirlo. Tengo muchas razones, algunas de las cuales quizás no entiendas todavía. Pero vi tu deseo de una vida pacífica, así que decidí darte una. Es lo menos que puedo hacer por alguien como tú, explicó Ozpin. El hijo de Goku todavía sentía que el director le estaba ocultando algo importante. Llámalo un presentimiento. Aún así, todavía confiaba en el hombre. Después de todo, todavía no le habían dado una razón para no hacerlo. Gracias, profesor. Ya ha hecho mucho por mí. No sabría cómo pagarle, respondió Gohan con una sonrisa genuina. Ozpin tomó otro sorbo de su café. No es necesario realizar pagos, es un placer. Ahora, si no me equivoco, cierto bibliotecario llega tarde a su puesto. Hay estudiantes que necesitan sacar libros, dijo Ozpin con una pequeña sonrisa. Echando un vistazo a su reloj con los ojos muy abiertos, Gohan salió corriendo sin decir una palabra más. Fue más tarde ese día que el equipo Ruby había comenzado a notar el entusiasmo y la felicidad bastante inusuales que aparentemente habían infectado a Su y después de una mañana normal en Beacon Academy. Si bien la generosa rubia normalmente era optimista y alegre, hoy estaba aún más atolondrada que de costumbre, como una joven colegiala que acaba de descubrir un gran secreto y decide guardárselo. No sabían que esa analogía era completamente precisa. Ruby y Weiss tenían la suficiente curiosidad como para seguir mirando a Yan mientras la chica en cuestión se esforzaba por no parecer discreta. Blake, aunque había notado que su pareja estaba actuando de manera más extraña que de costumbre, tenía otras cosas en mente. Cosas que, en su opinión, importaban más que un Yan Xiaolong aparentemente sobreexcitado. Cosas como Colmillo Blanco y Román Torchui trabajando con ellos. Fue durante las aburridas conferencias del profesor Port que Yan parecía estar extrañamente callada, con los ojos cerrados como si estuviera dormida. Pero al mismo tiempo, estaba sentada erguida y completamente inmóvil. Blake estaba haciendo su estudio habitual sobre material no relacionado que había sido su obsesión desde su encuentro con Torchwick en ese Atlas Mech. Ruby y Weiss habían notado el extraño cambio en el comportamiento de Yan, incluso Pirra, Ren y Jaune lo habían notado. Es probable que Nora también lo hubiera notado, si no estuviera profundamente dormida, eso es. ¿Qué crees que le pasa a Yan? Ruby le susurró a Weiss. La propia reina de hielo puso los ojos en blanco. No lo sé, es tu hermana. ¿Por qué no le preguntas? Weiss sugirió secamente. Ruby parecía en conflicto. Conocía a su hermana en más formas de las que una hermana realmente debería, y había visto cosas que realmente pensó que las hermanas normales no deberían ver. Sin embargo, a pesar de todas sus experiencias con la rubia, nunca antes había visto a Yam actuar de manera tan extraña. Ella conocía a Yam como la mariposa social, la escandalosa y detestable peleadora rubia fanfarrona. Ignorando la ridícula descripción aliterada de Ruby de su hermana, el punto que estaba tratando de entender era, lo que Yan estaba haciendo en este momento, estaba completamente fuera de su carácter. Era como si estuviera mirando un recorte de cartón de Yan, excepto que quien quiera que lo haya hecho, se había equivocado por completo con su personalidad. Yan está actuando súper raro y no sé cómo preguntarle, confesó la chica de capucha roja. Wei se burló y puso los ojos en blanco. Antes de que la heredera tuviera la oportunidad de responder, su compañero de equipo interrumpió. Tal vez ella está prestando atención por una vez, y ya sabes, intenta activamente convertirse en una mejor cazadora. El gato fauno de pelo negro dijo despreocupadamente, completamente molesto de que Weiss y Ruby siguieran hablando. Interrumpiendo su lectura en psicología criminal. El líder de Ruby resopló infantilmente. Oh, por favor, lo último que haría Yan es escuchar las historias de caza de Grimm del profesor Port, se rió Ruby, y Weiss también reprimió una pequeña risa. Blake suspiró con moderada frustración antes de volver a leer. ¿Saben? Todavía puedo escucharlos, interrumpió Yan con una pequeña sonrisa en los labios. Ruby jadeó. Ella no es una estatua. O un recorte de cartón. Ruby lloró dramáticamente. Señorita Rose. Si lo desea, por favor permanezca en silencio por el resto de la conferencia. Port lo regañó, haciendo que Ruby se pusiera la capucha sobre la cabeza avergonzada. Habiendo tratado el asunto, el profesor volvió a su historia. Ahora, ¿dónde estaba? Oh, sí, estaba rodeado por una manada de más de Mirrors ahí, solo. Pero de repente, agradable, idiota, comentó burlonamente la gélida heredera. Ruby se desplomó en su asiento con lágrimas en cascada. Parece que no puedo tomar un descanso, gimió en voz baja. El resto del día pareció continuar así durante bastante tiempo.
Ruby y Weiss ocasionalmente enviaban miradas preocupantes en dirección a Jan mientras ella solo sonreía y los ignoraba. Blake parecía mantenerse en sus propios dispositivos, considerando su obsesión por rastrear el colmillo blanco y otras actividades terroristas alrededor de Vale. El extraño comportamiento de Jan comenzó a despertar sus propios intereses, pero no dejó que se notara. El equipo se retiró a su dormitorio más tarde esa noche, pero no sin que Blake se quejara de encontrar el colmillo blanco, Weiss se quejara de que está obsesionada con ellos y Ruby intentara separarlos. Miró a su hermana en busca de apoyo, ya que ella siempre estaba allí para respaldarla. Esta vez lamentablemente, Jan ya estaba profundamente dormido, para consternación de los otros tres. ¡Qué chica más rara! Era el comienzo de un nuevo día y Gohan se estaba divirtiendo en su trabajo. Había traído nuevos libros de texto y libros de estudio para la biblioteca, había llegado a conocer gente en un nivel casual, y algunos incluso lo saludaban por su nombre cuando pasaban por los pasillos. Sin embargo, había una persona que le había causado una gran impresión. Yang Xiaolong. Era una chica brillante y soleada que parecía irradiar felicidad y alegría. Había algo en ella que simplemente le atraía. Una sensación general de amistad parecía seguirla como una nube de lluvia metafórica, alegrando el día de todos con los que entraba en contacto. Estaba tan absorto pensando en ella que se perdió el hecho de que de alguna manera se las había arreglado para encontrarse con la multitud de la Academia Beacon, a saber, Cardin y su rebaño. Gohan había estado cargando una pila de libros, y Cardin pensó que sería divertido quitárselos de las manos mientras pasaba caminando. Todos los libros cayeron al suelo y Gohan salió de sus pensamientos. Miró a la persona responsable de esto. El chico solo se estaba riendo de él. Nos vemos, nerd. Cardin se echó a reír. Sus amigos se hicieron eco de sus diversiones mientras pasaban en dirección opuesta. Gohan los fulminó con la mirada y, en respuesta, levantó la mano hacia sus espaldas desprevenidas. Contempló sus acciones. Esperó, y esperó hasta que finalmente se perdieron de vista. Gohan suspiró abatido. No valen la pena, Gohan. Solo ignóralo, pensó para sí mismo. Realmente no estaba tan sorprendido. Cada escuela tenía su parte justa de matones e idiotas. Se resignó a su destino y se agachó para recoger los libros desparramados. Después de recoger a los primeros, una sombra se cernió sobre él. ¿Te gustaría algo de ayuda con eso?, preguntó una voz. Gohan levantó la vista para ver a la familiar chica negra con una reverencia parada frente a él con un libro apretado contra su pecho. Parecía exhausta, con bolsas evidentes debajo de los ojos, como si estuviera sufriendo de falta de sueño. Ah, claro. Gracias, aceptó la ayuda agradecido. Blake se inclinó y comenzó a recoger algunos de los libros para él. Después de unos minutos, todos estaban de vuelta en manos de Gohan. Había muchos de ellos, Blake estaba ciertamente impresionado de que pudiera cargar con tantos sin verse forzado en absoluto. De hecho, parecía más despreocupado que de costumbre. ¿Sabes? No deberías dejar que te hagan eso. Si dejas que se salgan con la suya, te convertirás en un objetivo para ellos, dijo Blake, rompiendo el silencio. Gohan entendió de dónde venía. Sin embargo, había soportado toda una vida de abusos por parte de Vegeta. Un matón tirando libros de sus manos era simplemente una molestia. Sí, entiendo lo que dices. Solo me gusta pensar que soy mejor que eso, ¿sabes? No disfruto lastimar a las personas, especialmente a las que no podrían defenderse, respondió Gohan. Una manera depresiva. Blake puso los ojos en blanco. Cardin puede ser débil, pero no era como si el idiota no pudiera defenderse. Estamos en una escuela para entrenar cazadores, todos aquí saben cómo pelear. Solo digo que no debes dejar que se salga con la suya con ese tipo de intimidación, le informó Blake con el ceño fruncido. Gohan ocultó bien su diversión. Si su definición de lucha era agitar una maza sin ninguna coordinación o habilidad, entonces necesitaba que le dijeran lo contrario. Lo sé, pero también soy consciente de que Cardin no es un muy buen peleador. Es bastante flojo y muy predecible. Simplemente no estaba viendo por dónde iba. Podría vencerlo fácilmente, pero no lo hago. Realmente no me conviene hacerlo, explicó Gohan luciendo un poco nervioso. Blake parecía intrigado por esto. De todos modos, continuó Gohan mientras le señalaba la cara. Pareces exhausto, probablemente deberías dormir un poco. Eres una cazadora, ¿verdad? Si estás cansado cuando peleas, podrías cometer un error y salir lastimado, comentó el incómodo Saiyajin. Blake simplemente frunció el ceño. ¿Quién era él para decirle qué hacer?
Tenía que hacer una investigación y ahora dormir era un lujo para ella. Tengo trabajo que hacer, y dormir no es una prioridad para mí en este momento, espetó el fauno agresivamente. Su voz se volvió bastante iracunda y hostil. Gohan sabía que había tocado un tema delicado y se encogió de hombros al pasar junto a ella. Si ella no escuchaba, él no se iba a quedar parado y discutir con ella. Oye, solo era una sugerencia. De todos modos, debería ir a la biblioteca. Tengo que escanear estos libros. Gracias por ayudar, supongo que te veré más tarde. Gohan dijo mientras doblaba la esquina. La chica frunció el ceño y simplemente se alejó sin decir una palabra más. Hablando de una chica angustiada, cielos, el híbrido Saiyajin resopló levemente. Tenía otras cosas de las que preocuparse en este momento, como volver al trabajo. Sabes que realmente apreciaría si no sintieras la necesidad de sentarte aquí tan a menudo, murmuró Gohan en un tono ligeramente amargo. No era que no le gustara la compañía, pero las miradas extrañas que la gente le daba cuando se acercaban al mostrador para sacar libros, solo veían a Yang sentada detrás de su escritorio aparentemente jugando con sus manos, estaba empezando a hacerlo quedar mal. No te preocupes. Está bien. Confía en mí. Además, este es el único lugar donde probablemente pueda jugar con este nuevo poder y obtener consejos sobre cómo controlarlo también. Es un ganar-ganar. Yang sonrió descaradamente. Actualmente estaba sentada en el suelo con las piernas abiertas frente a ella, además de apoyarse en el escritorio de Gohan. Mientras estaba allí sentada, jugaba con su ki, produciendo pequeñas bolas de luz y haciéndolas rebotar de mano en mano. Gohan no sabía qué tenía de divertido, pero la chica parecía estar divirtiéndose. Jugaba con diferentes tamaños, formas y salidas de energía. De cualquier manera, la estaba ayudando a mejorar su control. Ella estaría volando en poco tiempo. ¡Ay! Yang gritó. Una bola de energía había saltado demasiado alto y la había golpeado justo en la nariz. Lo frotó suavemente, la bola de energía volvió a caer en su mano después de dejar una llaga roja en su piel. ¿Sabes? Nunca hubiera pensado que podría ser una manera fácil de aprender a usar tu energía, reflexionó Gohan en voz alta. Yang miró hacia arriba y sonrió. Soy inteligente, ¿no? ¿Cómo aprendiste? Apuesto a que fue aburrido y prolijo, se rió el rubio. Gohan inclinó la cabeza hacia el techo pensando. Fue Piccolo quien le había enseñado cómo sacar su energía. Por supuesto, nunca fue tan bueno en eso hasta que Krillin le enseñó un método más seguro en el camino a Namek, pero Piccolo fue quien le enseñó los conceptos básicos. Bueno, exactamente no lo llamaría aburrido, mi mentor me arrojó a un acantilado por lo que puedo recordar. Me presentó una opción, o me lastimaría gravemente o usaría mi energía para protegerme, recordó el joven Saiyajin de manera pensativa. La pequeña bola de energía de Yang se encendió e hizo una pequeña explosión, regañando su palma, pero ella se sacudió. Su sorpresa ante lo que había dicho el híbrido la distrajo. ¿Qué clase de profesor tuviste? Yang casi gritó. Gohan la hizo callar y ella se disculpó en silencio. Después de todo, estaban en una biblioteca, la gente estaba tratando de estudiar para sus exámenes y los próximos exámenes. Él fue quien me mostró cómo usarlo. Probablemente no era el mejor método, pero, de nuevo, era más del tipo agresivo. La sangre, el sudor y las lágrimas producen resultados. Aprender de la experiencia, como él decía, explicó Gohan. Piccolo ciertamente no era el más misericordioso de los maestros. Yang solo pudo asentir ante eso. Lo entendió, pero simplemente no podía imaginarse a un hombre adulto arrojando a un niño de 4 años a un acantilado. Hardcore, me alegro de que no me hayas hecho eso. La rubia ardiente respondió honestamente. Gohan solo rió levemente. No, no haría nada de eso. Mi mentor estaba más en la línea de hacerme mejorar lo más rápido posible. No le gustaba andarse con rodeos. O trabajabas duro o te golpeabas sin sentido. De hecho, estoy bastante contento de que me haya entrenado de esa manera, de lo contrario no habría sobrevivido a las batallas en las que me colocaron, explicó Gohan vagamente. Yang lo miró. Estaba a punto de preguntar en qué tipo de batallas había estado cuando otra voz se hizo conocida. «Yang, ¿qué estás haciendo ahí atrás?», preguntó inocentemente una chica de capucha roja, parada en el mostrador con un par de libros de texto en la mano. Miró a Yang y Gohan, sus ojos inocentes y adorables cambiando entre los dos como si estuviera tratando de resolver el rompecabezas más complicado del mundo. «Oh, hola Ruby». Yang saltó y pasó un brazo alrededor del cuello de Gohan.
Para su ira y violación del espacio personal, ella lo atrajo más y más fuerte, haciéndolo luchar para sentarse derecho con la cara presionada contra el costado de su pecho. Me alegro de verte aquí, la rubia sonrió con picardía. Jan, venimos aquí todos los días a estudiar. ¿Sabes, tenemos ese examen pronto? Ruby informó como si fuera la cosa más obvia del mundo. Jan tragó saliva, no era buena mintiendo, tendría que trabajar en sus habilidades de fabricación. Eso es lo que hacemos. Yo, acabo de pasar el rato aquí con mi buen amigo, Gohan. Jan hizo un gesto al niño que luchaba en sus brazos. Ruby levantó una ceja, ¿qué le pasaba a su hermana? Estaba actuando aún más extraño que antes. Puedo ver eso, pero, ¿por qué estabas detrás de su escritorio? Parecía que te escondías, cuestionó Ruby. Jan se rió y la despidió con la mano. ¿De qué estás hablando, Ruby? No me estoy escondiendo de nadie, respondió Jan rápidamente, apartando la mirada de su hermana. Ruby entrecerró los ojos. Sus instintos de hermana pequeña estaban empezando a hormiguear. Jan estaba actuando nervioso alrededor de un chico como Gohan. Y considerando lo guapo que era, podría ser. ¿Puedes dejarme ir ahora? Es un poco difícil respirar cuando me abrazas así, pidió Gohan cortésmente. Jan se rió nerviosamente y lo soltó. Ruby solo podía mirarlos a los dos, y Jan sintió que la chica estaba empezando a hacer malas suposiciones sobre lo que había estado haciendo. Se suponía que ese era su trabajo, no el de Ruby. Se suponía que iba a ser al revés. Mi querida hermana Jan, comenzó Ruby con una voz demasiado dulce. Jan gimió. Aquí vamos, es posible que tengas sentimientos de niña por este apuesto joven de aquí. Ruby trató de sonar alta y majestuosa, pero fracasó miserablemente ya que su voz se quebró varias veces durante esa oración. Gohan no pudo evitar reírse de lo absurdo de eso. Las disputas entre dos hermanos, espera, ¿qué? ¿Ustedes dos son parientes? Preguntó Gohan con incredulidad. Las dos hermanas se volvieron hacia él y Ruby solo asintió. Jan es mi hermana mayor. Somos hermanas de otro señor, dijo Ruby cruzando los brazos, fingiendo ser suave. Jan inexpresivo. Ruby, tenemos diferentes mamás. Solo tenemos un papá, dijo la rubia con suavidad. Ruby lloró lágrimas de cascada. Lo sé, pero suena mucho más genial. Ruby protestó en un tono infantil. Jan suspiró. Eres un idiota, gimió dramáticamente. Oh, ¿sí? Bueno, eres una teta gigante. Ruby respondió. Jan se rió. Su hermana realmente apestaba con las respuestas. Y ella no parecía tener tan buen sentido del humor. ¿Por qué gracias, Ruby? Me alegro de que hayas notado que han crecido recientemente, sonrió Jan, señalando sus senos. Ruby gruñó y murmuró algo por lo bajo antes de tomar sus libros y salir corriendo, volviendo a estudiar con Weiss. Nunca podría parecer que superaba a su hermana sin estar completamente avergonzada. Jan levantó el puño. Oh, sí, toma ese Ruby Rose. Nunca te reirás el último de alguien como yo. Jan se rió maliciosamente. Gohan suspiró. Ni siquiera escaneé sus libros, frunció el ceño abatido. Las cosas transcurrieron bastante tranquilas hasta la mañana siguiente. Gohan decidió que, dado que Jan había logrado bastante control sobre su energía, sería capaz de pasar al siguiente paso. Para ser justos, Gohan estaba inventando esto a medida que avanzaba. No tenía un plan de entrenamiento establecido, simplemente parecía trabajar al ritmo que Jan estaba mejorando. Lo cual fue sorprendentemente rápido. ¿Estás listo para llevarlo al siguiente nivel? Preguntó Gohan. Jan sonrió y levantó el puño. Adelante. Estoy tan listo para volar. Ella respondió con entusiasmo. Jan había logrado escabullirse con éxito de su dormitorio. Ruby y los demás no se habían dado cuenta. Tenía que ser un poco más cuidadosa, ya que sabían que en días como estos generalmente disfrutaba dormir hasta tarde. Pero eso ya no importaba, estaba tan concentrada en mejorar su uso del ki. Era lo que la impulsaba a levantarse más a menudo en estas mañanas ahora. Tengo que decir que estoy impresionado de que hayas logrado levantarte a las 5 de la mañana todos los días para venir a reunirte conmigo aquí para entrenar así. Debes ser más serio sobre esto de lo que originalmente pensé. Señaló el híbrido. Jan se burló. ¿No es obvio? Aprender a usar este tipo de energía ha sido genial. El rubio exaltado sonrió, a lo que Gohan solo pudo poner los ojos en blanco. Jan era de los que hacían juegos de palabras, y tampoco de los buenos. No solo eso, continuó, sino que puedo proteger a mi hermanita de todos los males que se atrevan a acercarse a ella.
Especialmente esos bichos que la observan cuando no está mirando, Yang amenazó amenazadoramente. Gohan se encogió un poco ante eso. Sintió lástima por cualquier chico que lograra ponerse en su lado malo. Está bien, ya que tienes los conceptos básicos sobre cómo sacar tu energía, todo lo que necesitas es práctica. Entonces, quiero que apuntes alto. Intenta flotar hoy. Puedo ver claramente que jugar con tu energía ha ayudado. Mejoras tu control sobre él. Has avanzado mucho desde esa primera mañana, ahora veamos cómo pones en práctica todo ese entrenamiento, elogió Gohan a la ligera. El camorrista sonrió emocionado y se puso manos a la obra. Podía sentir las ondas en el aire cuando el cabello de Yang se movía con una brisa invisible. Lentamente vio cómo sus tacones se levantaban del suelo con relativa facilidad. Estaba tranquila y concentrada. Podía ver las gotas de sudor comenzar a formarse en su frente. Estaba esforzándose increíblemente por mejorar, y él no pudo evitar pensar en cuál era su motivación. Sus pies de repente se levantaron del suelo y flotó unos buenos 2 metros en el aire. Gohan dejó escapar una pequeña ovación de elogio hacia Yang mientras ella se quedó allí arriba durante unos segundos antes de volver a bajar y aterrizar perfectamente en el suelo. Dejó escapar un suspiro y abrió los ojos. Eso fue tan surrealista, jadeó Yang. El Saiyajin no pudo evitar divertirse con su tono de voz. Aprendiste las cosas bastante rápido. Es solo la segunda lección dedicada a volar, y ya te las arreglaste para despegar. Eso es impresionante. Pronto podrás moverte así, demostró Gohan mientras saltaba al suelo. El aire y se deslizó alrededor de la arena. Yang miró con asombro antes de que se contuviera y se burlara. PSH, no necesitas restregártelo. Lo entiendo, eres increíble en estas cosas. Aunque todavía no puedo creerlo. Pensé que estabas mayormente lleno de aire caliente ayer, bueno, yo supongo que puedes decir que ambos estamos llenos de aire caliente ahora. Exclamó la rubia ardiente con una sonrisa. Gohan inicialmente suspiró ante el juego de palabras poco impresionante, pero pronto cedió y sonrió. Oh, ja, ja, ja. Muy gracioso Yang, comentó Gohan mientras la chica se reía de su propia broma. Oh, sí. Quería preguntarte, ¿por qué has estado tan interesado en esto? Si pensabas que estaba mintiendo, ¿por qué no simplemente te vas? Preguntó Gohan. Yang se encogió de hombros. Me gusta probar cosas nuevas. Darle a la gente el beneficio de la duda, ¿sabes? Además, esa luz de tu mano no se parecía a ninguna habilidad que hubiera visto antes. Al principio estaba convencido de que era solo tu apariencia, pero dijiste que cualquiera podía hacerlo con el entrenamiento adecuado. Entonces, pensé ¿por qué no? Te pregunté si podías enseñarme, ¿y qué sabes? Después de todo, no estabas mintiendo, respondió Yang, explicando su razonamiento. El Saiyajin adolescente aceptó esa respuesta sin quejarse. Las personas de mente abierta tienden a llegar más lejos en este tipo de capacitación. Si no está dispuesto a abrirse a nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas, entonces, ¿cómo se supone que debe progresar? Probablemente es lo que lo hace a un lado. De la mayoría de los cazadores y cazadoras alrededor de Beacon que he conocido. Muchos de ellos parecen estar atrapados en su propia forma de hacer las cosas, señaló Gohan. La rubia solo pudo asentir en comprensión. Sí, nos enseñaron a hacer eso en Signal. Estoy seguro de que también lo hacen en las otras academias de pre-cazadores. Nos enseñan a desarrollar nuestro propio estilo y perfeccionarlo. A algunos les gustan las espadas, a otros las armas, y hay personas como yo que prefieren el contacto directo y personal, o si eres un bicho raro como mi hermana, entonces un híbrido de guadaña / rifle de francotirador es lo que necesitas, se rió Yang. Gohan se rió de eso. El punto es, continuó la ardiente rubia. Nos enseñaron a pelear nuestras batallas con nuestro propio estilo. Fue una de las mejores formas en que nos enseñaron a pelear contra Grimm. Desarrolla tu propia técnica de pelea para que todos sean diferentes y únicos. De esa manera, Grimm nunca podrá adaptarse a la peleamos, porque todos somos diferentes y peleamos a nuestra manera. Yang terminó su explicación. Esa es una forma interesante de ver las cosas. Supongo que si todavía están por aquí, entonces funciona lo suficientemente bien, pensó Gohan en voz alta. La rubia solo asintió en confirmación. Sí, tienes razón en eso. Pero esta energía, sin embargo, nunca he visto ni oído hablar de algo así. Siempre ha sido polvo, aura o apariencias, afirmó Yang. El híbrido estaba realmente en el mismo barco. Sabía mucho sobre energía, pero las apariencias, el aura y el polvo eran cosas de las que sabía muy poco. Solo sabía lo que había en los libros que había leído.
No sé mucho sobre el aura, el polvo o las apariencias, pero el ki es muy destructivo y poderoso una vez que se perfecciona y entrena. Sigue así y no se sabe qué tan fuerte puedes llegar a ser, compartió. Finalmente, Yang hizo la pregunta que Gohan había estado esperando que hiciera todo el tiempo. Entonces, ¿qué tan fuerte eres? Preguntó ella, cruzando sus brazos sobre su pecho. Gohan frunció el ceño ligeramente. No estaba muy seguro de cómo responder a esta. Bueno, en realidad no lo sé. ¿Qué tan fuerte crees que soy? Preguntó Gohan. El joven Saiyajin siempre se había comparado con su padre en ese sentido. Su padre o Piccolo. Como habían muerto, lo único que le preocupaba era volverse más fuerte que los androides. Podía decir con seguridad que era más poderoso que ellos al menos. Pero no tenía una comparación relativa aquí en Remnant. No había peleado ninguna batalla para darle una idea de cuán poderosa era la gente. ¿Cómo se supone que debo saber eso? Dijiste que este poder puede destruir montañas. Entonces, ¿puede hacerlo? ¿O solo estabas siendo dramático? Porque todavía me resulta difícil de creer, sonrió Yang, con una mirada de complicidad en su rostro. Se encogió de hombros. Ella tenía un buen punto. Si tuviera que ponerse en su lugar, podría entender por qué le resultaba difícil de creer. Cuando era niño, me vi obligado a luchar contra alguien que era capaz de volar más que unas pocas montañas. Apenas sobreviví ahora que lo pienso. Tuve mucha suerte. Me alegro de que fuera tan arrogante como él. De lo contrario, podría estar muerto en este momento. ¿Quién sabe?, explicó Gohan. Yang solo gimió. Bueno, como que me enviaste volando por la arena cuando nos conocimos por primera vez de un solo golpe, así que asumo que eres bastante fuerte, dijo la chica soleada a sabiendas. Gohan se rascó la cabeza mientras trataba de recordar. No sería el primero en admitir que terminó perdiendo algunos recuerdos. Es por eso que su madre prácticamente le metió en la cabeza la idea de estudiar. Oh, sí, bueno, eso fue más un toque de amor. No te golpeé demasiado fuerte, recordó Gohan suavemente. Yang casi saltó de cara. ¡Increíble! ¿Qué tipo de fuerza pura escondía este tipo dentro de él? Un toque de amor. Si mi aura no estuviera llena, me habrías roto las costillas, idiota. Yang le gritó. Gohan levantó las manos y retrocedió 1 o 2 pasos. Él nunca la lastimaría intencionalmente. Tenía el control total de su poder, no había forma de que la hubiera lastimado. Oh, vamos, estabas bien. No estaba tratando de lastimarte, replicó, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sí, de todos modos, señor. Super Overpowered. ¿Por qué no volvemos a entrenar? Yang arrastró las palabras y puso los ojos en blanco. Este tipo de conversación en respuesta era en realidad relativamente entrañable, y el Saiyajin tuvo que admitir que realmente le estaba empezando a gustar esta chica. Sí, buena idea. Tu próxima tarea es volar cómodamente. Una vez que lo consigas, podemos pasar a algo más práctico, le informó. Yang sonrió y levantó un dedo. El híbrido inclinó la cabeza y levantó una ceja de manera confusa. 1 semana. Voy a dominar el vuelo en 1 semana. Si lo hago, entonces tienes que ir al próximo baile conmigo. Yang desafió con una sonrisa determinada. Gohan parecía bastante sorprendido. Ahora entendía lo que ella había querido decir. Claro, no me importa. Aunque no tengo ropa elegante, replicó Gohan. No es que fuera realmente un problema, era una solución fácil. La rubia no parecía tan alterada, pero en general aún estaba